Hermanos queridos, conseguimos en nuestro camino de meditación sobre los amigos de Dios en el Antiguo Testamento y estamos ya en el capítulo 21, ya estamos avanzando, ¿no? Y hoy nos toca analizar, como ya anunciábamos, el profeta Jeremías. Nos ponemos la presencia del Señor, nos ponemos delante de Él con mucha confianza que algo nos va a indicar, nos va a enseñar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Cristo Jesús llene sus corazones y el Espíritu inflame todo su corazón con su entusiasmo, con su alegría. Y comenzamos entonces con el profeta Jeremías. El libro de este profeta es muy largo, son 52 capítulos. No es que Jeremías haya escrito todo esto, al contrario, habrán sido discípulos, habrán sido personas allegadas a él, y aparte de una etapa posterior también. De todas formas, es un mensaje maravilloso lo que él nos enseña, pero hoy quisiéramos dejar de lado este aspecto de la enseñanza de Jeremías para mirar más que nada la persona de Jeremías. Queremos entrar en la interioridad de Jeremías, es decir, cómo él vivió su vocación. Y podemos definirla, la tarea que él realizó, su vocación, como profeta y mártir. Es un título bastante raro, ¿no? Pero engloba así todo lo que es la vida de Jeremías. Profetas. ¿En qué sentido el profeta? Él está al servicio de la palabra. Él está a lo que Dios le va diciendo. Él escucha interiormente la palabra de Dios y da mucho tiempo al Señor, está en diálogo con Él, pero después Él tiene que anunciar. Y a veces Jeremías dice, no quiero anunciar, no voy a decirle. Y parece que pelea con Dios, ¿no? Porque los profetas son todos así, y Dios le dice que Él lo ha mandado para anunciar la palabra. Y eso lo leemos en el capítulo 1 de Jeremías, es lo que se llama la llamada. Ustedes lo van a leer todo, yo leo solamente una parte. Me estoy refiriendo al texto bíblico, capítulo 1, del versículo 4 al 10. Yo voy a leer solamente una partecita que dice así. Me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú conocieras, yo te consagré. Te destiné a ser profeta de las naciones. Aquí está definida la vocación que Dios pone en el corazón de Jeremías. Entonces, su vocación será ser servidor de la palabra. Y él tiene que anunciar solo la palabra. Es interesante ver así esta fortaleza que Yahvé dice a Jeremías, y Jeremías lo transmite a la gente. Yo no quiero transmitirlo, pero tengo que transmitirlo porque es Dios que me lo ordena. Una claridad, evidentemente, que él, de su vida interior, de su vida espiritual, tenía este convencimiento, ¿no? Y muchas veces esto anuncio le trae mucha hostilidad. Hostilidad porque, después lo veremos más adelante, los momentos eran difíciles, las situaciones eran bastante confusas, entonces la gente misma no está muy compenetrada con lo que el profeta dice, al contrario, parece que va contracorriente. Bueno, este enfrentamiento con su gente, esta realidad profunda que él vive, se transforma para él
en un martirio. Y es interesante que ustedes vayan leyendo todo el discurso de la lamentación, diríamos, de Jeremías, capítulo 15, del versículo 10 hasta el capítulo 19, 20, bueno. ¿Qué dice aquí? Mire cómo comienza esta parte. Ay de mí, madre mía, ¿por qué me diste a la luz? Soy hombre que trae líos y contiendas a todo el país. No le debo dinero a nadie, ni me deben, pero todo me maldicen. Es expresado muy bien el estado de ánimo de Jeremías. Se siente en medio a su pueblo como aquel que es incomprendido. El pueblo no entiende su palabra. Eso ahí está el martirio. Pero no es solamente Jeremías anuncio de cataclisma, al contrario, es un profeta que cuando ve su pueblo en la depresión, en situaciones difíciles, él interviene por dar anuncio positivo. Y acá vamos al capítulo 31, donde se habla de la nueva alianza. Palabra hermosa, ¿no? Del capítulo, decía 31, comenzando del versículo 31 hasta el 34. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel una nueva alianza. No será más como una alianza con vuestro padre cuando lo tomé de la mano sacándolo de Egipto. Pues ellos quebraron la alianza, siendo que yo era su Señor. Yahvé, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días en que están por llegar. Dice Yahvé, porque mi ley pondré en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Una cosa hermosa con la cual Jeremías expresa esta unidad que él quiere construir con su pueblo. No será una alianza como la antigua, donde el pueblo se vino menos, será una alianza nueva. Es decir, nuevamente Yahvé se compromete con su pueblo. Después este tema de la alianza nueva será tomada por el profeta Ezequiel, y después también del tercer libro de Isaías. De todas formas, acá tenemos ya la formulación. Dios quiere establecer nuevamente con su pueblo algo nuevo. No es que haya abandonado o que Dios amenace totalmente. Al contrario, Dios siempre es nuevo. Esto es lo que la expresión de Jeremías. Es esta contrariedad así que se juega dentro, en el mismo corazón de Jeremías. Cuando el pueblo va a Babilonia, será deportado, Jeremías también se acerca a su pueblo. ¿Cómo? Con cartas. Las famosas cartas de Jeremías a los deportados. Cuando le dice, mire, yo le voy a decir en nombre de Dios que construya casas, que busque de ubicarse ahí, porque va a ser un destierro largo. Pero llegará el momento en que volverán a su tierra, tendrán su casa, tendrán sus hogares, podrán cultivar su tierra. Es un anuncio de donde vemos que Jeremías se siente solidario con el pueblo, no lo abandona, no lo abandonó cuando estaba en su tierra y tampoco cuando están lejos. Esto es la lucha interior que tiene, ¿no? Es donde Jeremías se siente abandonado por todo, abandonado por su familia, abandonado por sus seres queridos, vive en soledad porque Yahvé le dijo no te cases, no consiga mujer porque la misión tuya no va a ser comprendida.
y después abandonado también por el afecto y cariño de su pueblo. Como decíamos antes, ¿no? Que es incomprendido. Y ahora vamos a ver un texto fundamental que ustedes también tendrán que leerlo todo. Le digo, se trata del capítulo 32, del versículo 16 hasta el 44. Es un capítulo largo porque ahí se habla justamente de lo que es la oración que hace Jeremías a Dios. Jeremías está en un momento de mucha aflicción. Entonces se dirige a Dios y les pone con sinceridad, tú me prometiste de que iba a ser una alianza nueva. Entonces todo este discurso muy humano, también que sale del corazón. Pero la respuesta, también comenzando en el versículo 26 de Dios, donde es lindo estos diálogos, por eso lo invito a que lo lea, porque da una explicación de muchas cosas. Es Dios que le dice, mira, Jeremías, no soy yo que castigo al pueblo, es el pueblo que se alejó de mí, no puso en práctica las enseñanzas que yo le di y por lo tanto se quedaron desamparados, digo yo. Y yo creo que encontramos una síntesis un poco de lo que estaba diciendo, es que el texto del versículo 33 del capítulo 32 dice así, me han dado la espalda en vez de la cara, y mientras yo trataba de instruirlo continuamente, nadie me puso atención para aprender la lección. Es Dios que está hablando. Acá tenemos la síntesis, es el pueblo que me abandonó. Jeremías, no te asustes, es el pueblo que no quiso otra cosa, otro proyecto, por eso le anda mal, no es que yo le estoy castigando. Y después, en el versículo 34, habla de los ídolos. Han instalado los ídolos hasta en la casa, que es la casa, el templo. Y después ahí tiene toda una descripción. Fíjense ustedes que dice al final, han construido además altares a Baal en el valle de Ben Hinnom para quemar en el fuego a sus hijos e hijas en honor a Moloch. Fíjense ustedes a qué punto había llegado el pueblo. Había llegado a sacrificar a su propio hijo y quemarlo en el fuego. Entonces dice Dios, no, así no va. No es esto lo que yo le enseñé. Cuando vos buscas la responsabilidad, no venga a darla sobre de mí. Es una discusión muy linda. Y además de todo eso, en el versículo 36, 44, siempre del mismo discurso, ahí Dios refuerza la alianza que ya le había prometido de ser su Dios y de tener su pueblo. Entonces, yo los invito así, repito, a leer todo este capítulo. Se trata del capítulo 32, comenzando del versículo 16 hasta el 44. Y usted encontrará resumido el contenido del mensaje de Jeremías y también de la respuesta de Dios y el entendimiento que tiene Dios hacia ellos. Dios quiere a su pueblo, pero son ellos que no me escuchan a mí. Tenemos que decir antes de terminar también que fue un periodo histórico muy difícil lo de Jeremías. Brevemente, ¿no? Cuando la vocación de Jeremías comienza con el profeta con el rey Josías, un rey que propone una reforma según la ley de Moisés. Entonces un tiempo de mucha esperanza, mucha serenidad, de mucha espera. Pero ¿qué pasa? Que muere Josías y sucede Joaquín.
que gobierna 12 años, el cual rechaza completamente la reforma de Josías. Entonces el pueblo se deprime. El pueblo que estaba poniéndose en marcha para hacer renovación de su compromiso con Dios, entre ellos, el profeta, el Dios, perdón, ya estoy perdido, el rey Joaquín destruye todo e introduce lo que decíamos, ¿no?, la costumbre pagana. Terminado eso, sigue Sedecías. Y acá es el periodo histórico tremendo, porque el rey Nabucodonosor está llegando a Palestina, porque quería ir a Egipto a hacer la guerra contra Egipto, pero el único lugar de paso es Palestina. Entonces, ahí hay una discusión grande entre Jeremías, el rey, y el pueblo. Porque Jeremías dice, vamos a entregarnos. Y que es posible que, bueno, no nos vaya destruyendo. Pasan, le damos lo que le sirve para mantener su ejército y que siga a Egipto. Al contrario, el pueblo y el rey le dice, no, le vamos a hacer la guerra. Y ahí sucedió el desastre. Porque Nabucodonosor, cansado de los judíos que continuamente le hacían oposición, toma el templo, destruye el país y lleva a la deportación en Babilonia. Y esto es lo que sucede en el 597. De manera que el pueblo ya, muchos de ellos, especialmente lo más capacitado, lo más culto, la persona de organización, son llevados todos a Babilonia. Y el pueblo prácticamente ya queda abandonado a sí mismo, lo poco que queda, que son ancianos, enfermos, las personas no hábiles al trabajo, y lo llevan a Babilonia, se queda en Palestina y los demás lo llevan a Babilonia. Esto es como terminó la historia. Terminó una historia muy difícil. Y Jeremías está en el medio. ¿Y Jeremías qué pasó? Jeremías, cuando es condenado, porque es considerado como un traidor de la patria, lo pone en un pozo donde había barro, tierra, y seguramente iba a morir ahí ahogado, ¿no? Solo que un kenita, es decir, un pagano, ve lo que están haciendo y de noche, con algunos amigos, lo saca del pozo, y entonces le dice, Jeremías, no te conviene quedar acá, vas con nosotros a Egipto. Y bueno, por eso que Jeremías es llevado a Egipto de estos amigos, pocos amigos que tenía todavía, y allá desaparece. No sabemos nada de lo que pasó de Jeremías. Así que, aparte de abandonado por toda su gente, ahora es desaparecido, desconocido por todos. Entró en el olvido. Esta es la historia de Jeremías, cómo terminó. No sabemos en realidad lo que pasó una vez en Egipto. En cuanto a Jeremías mártir, brevemente, él fue un hombre que asumió la vocación. La vocación que el Señor le encargó fue su vida. La palabra de Dios, la escucha de la palabra de Dios fue el programa de su vida. Y anunciarla, por supuesto. Lo que él decía era palabra de Dios, porque él lo había meditado, lo había escuchado, a veces contra su voluntad anuncia. Sufre por su gente, sufre porque lo condena, sufre porque lo trata mal, lo critica, pero sufre también porque siente el abandono de Dios. Hay momentos en que Jeremías
siente el abandono de Dios. Y eso fue lo más trágico. Entonces, en la soledad, además, la soledad espantosa que le decíamos, que queda solo, nadie más lo acompaña, pero la serenidad que él tiene es justamente eso de haber hecho lo que Dios le había prometido. Lo que Dios le decía, él lo ponía en práctica. La misión es la que hace sufrir Jeremías. Es un motivo de sufrimiento, pero motivo de alegría. Hablé en nombre de Dios. Hice lo que Dios me decía. Y eso es importante para nosotros, ¿no? Es importante porque, en definitiva, no tendremos la vida de mártir como Jeremías, pero en el cumplimiento de la misión personal, familiar, también eclesial, nosotros en la iglesia, a veces no nos entendemos, no cuajamos uno con el otro, pero si nosotros tenemos como meta, como objetivo, diríamos así, la voluntad de Dios, el proyecto de Dios sobre nosotros, ahí encontramos nuestra felicidad. Queridos hermanos, mañana iremos tomando nuevamente el tema de nuestro encuentro, pero ya hablaremos un poco de Job, este personaje tan desconocido o mal conocido, y vamos acentuando muchas cositas con respecto al problema del dolor. Esperándolo entonces mañana, vamos a encomendarlo al Señor y que Dios los bendiga.